La derivada de una suma o de una diferencia, antes veíamos que teníamos también sumas y diferencias de funciones, y las derivadas de esas expresiones son la suma de las derivadas o la diferencia de las derivadas. Entonces, si tenemos una función como esta, f de x es igual a 3x al cuadrado menos seno de x más coseno de x más Euler a la x más logaritmo neperiano de x más 5, tengo en el primer término una potencia, 3x al cuadrado, en el segundo término tengo una función trigonométrica, en el tercero otra función trigonométrica, en el cuarto la función exponencial, en el quinto término una función logarítmica y en el sexto término una constante. 3, 4, 5, tengo 6 términos. Entonces la derivada en esos 6 términos será la derivada de cada una de estas funciones. La derivada de 3x al cuadrado, 6x. La derivada del seno de x es coseno de x. El signo se conserva porque la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno de x, y aquí el signo ha cambiado porque la derivada del coseno es menos seno de x. La derivada de Euler a la x es Euler a la x, es esa misma función, más, y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Aquí sería más 0 porque la derivada de una constante es 0. Entonces podemos omitir esa parte de escribir más el 0. Cuando tenemos un producto, la derivada de un producto no es igual al producto de sus derivadas, sino que tenemos que internamente decirlo a la regla del producto, que es la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ejemplos de esto es si tenemos la función h de x igual a x al cuadrado más 3 por x al cubo menos 3x al cuadrado más 2, tenemos ahí un producto de funciones. ¿Quiénes son esas funciones? La primera función puede ser esta, f de x es igual a x al cuadrado más 3 por, y la segunda función es esta, x al cubo menos 3x cuadrado más 2. La derivada es aplicando la regla de la derivada del producto. Derivamos la primera función, es decir, f' de x es derivar x al cuadrado más 3. La derivada de x al cuadrado más 3 es 2x. Por la segunda función, como está, más la primera función como está por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es derivar x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. La derivada es 3x al cuadrado menos 6x. No olvidar que al tratarse de dos factores se llaman en un producto, los términos en un producto se llaman factores. En este caso, cada factor es un polinomio. Tengo un binomio y un trinomio. No hay que olvidar de poner los paréntesis en cada uno de los casos donde corresponde, porque si no, la expresión no va a estar bien escrita. Tengo que tener en cuenta bien los paréntesis así como está aquí. La derivada de un cociente, cuando tengo una función que es un cociente de funciones o una razón de dos funciones, ¿cómo hacemos la derivada del cociente? La derivada del cociente es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función como está por la derivada de la segunda, toda esa expresión dividido la segunda función al cuadrado. Entonces, si tenemos esta función h de x igual a x al cuadrado más 3 dividido x al cubo menos 3x al cuadrado más 2,
podemos pensar en que la función del numerador es f de x y la del denominador g de x. ¿Cómo aplicamos la regla de la derivación? Otra vez, la derivada de la primera, es decir, 2x por la segunda como está, menos la primera función como está, que es x al cuadrado más 3 queda como está, por la derivada de la segunda, y la derivada de la segunda es 3x al cuadrado menos 6x sobre toda la segunda función al cuadrado. Está bastante sencilla la derivada aquí de un cociente. Con que lleguemos hasta esta parte del cálculo de la derivada ya está bien. No es necesario que nos extendamos en lo que sigue del cálculo, es decir, el resto sería en esta expresión que es la derivada h' de x. Habría que trabajar algebraicamente arriba estos dos términos. Habría que hacer, por un lado, en el primer término aplicar la propiedad distributiva, es decir, que el 2x habría que multiplicar para cada uno de los términos de x al cubo menos 3x al cuadrado más 2, resolver eso por un lado. Lo mismo hacer en el segundo término. Después de eso habría que ver qué términos de x tienen el mismo grado, que se puedan sumar, restar hasta poder reducir la expresión. No hace falta reducir la expresión. Una vez que hemos llegado hasta aquí, hasta la derivada del cociente, y que la regla esté bien aplicada, está bien, podemos dejarlo ahí nomás. Cuando tenemos funciones compuestas, se llama derivadas de funciones compuestas o regla de la cadena. Esto es funciones f cerito g prima de x es igual, es decir, la derivada de una función compuesta f cerito g es f prima de g de x por g prima de x. Es decir, que la derivada de una función compuesta o regla de la cadena también se llama, es la derivada de la función más externa por la derivada de la función interna. En forma general, cuando tenemos que aplicar esta regla de derivación, lo que decimos es derivar de afuera hacia adentro. Por ejemplo, esta función h de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 3, todo elevado a la cuarta. La derivada será la derivada de la función más externa, que en este caso la más externa es la potencia, es decir, que tengo que derivar primero lo que está afuera. Derivo primero la potencia y luego multiplico por la derivada de lo que está dentro. La derivada de la potencia es 4 por todo el paréntesis, lo dejo como está, elevado a la 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. Entonces 4 por 3x al cuadrado menos 2x más 3 elevado al cubo. Hasta ahí he derivado la potencia. Ahora lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis es 6x menos 2. ¿Por qué es la derivada de una función compuesta? Esa función h de x es una función que está compuesta por otras dos funciones. Es decir, que al operar con funciones, así como con los números reales podemos operar, o sea que están definidas la suma, la resta, la multiplicación, la división, siempre y cuando el cociente no sea 0, con los números puedo operar, o sea que están definidas ciertas operaciones con los números. Las funciones, también puedo realizar operaciones algebraicas con las funciones. Puedo hacer suma de funciones, resta de funciones, puedo multiplicar funciones, dividir funciones, y que ya veníamos trabajando en las anteriores reglas de derivación, cómo derivar sumas, cómo derivar restas, cómo derivar productos, cómo derivar cocientes. Otra función que podemos obtener algebraicamente, o sea, al operar con funciones, es una función compuesta.
La función compuesta h de x igual a f cerito g de x se lo puede escribir como f de g de x. Esta expresión donde g de x está entre corchetes se lo lee al revés, se lee g compuesta con f. ¿Quiénes son esas funciones? Esa función f de x es igual a x a la cuarta y la función g de x es 3x al cuadrado menos 2x más 3. Si vemos toda la expresión h de x así como está, podemos notar que la función g de x está incluida dentro de la función f, es decir que a donde tengo x en la función f, ahí está incluida o está compuesta la función g de x, que es 3x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Cómo lo obtengo esa función? Es decir, f de g de x, que está aquí en corchete, es decir, f de 3x al cuadrado menos 2x más 3 es igual a, y ahora a donde tengo x en f reemplazo por mi función g, entonces me queda 3x al cuadrado menos 2x más 3 todo elevado a la cuarta. Esa es la función h de x, que es la función compuesta, que es la función que tenía para derivar. Entonces, a las funciones compuestas, ¿cómo hacemos la derivada de las funciones compuestas? En general vamos a decir siempre de afuera hacia adentro. Otro ejemplo como para que puedan notar qué otro tipo de funciones son funciones compuestas. Por ejemplo, si tengo el seno de x, así como está escrito, el seno de x no es una función compuesta. O sea, cuando el argumento x es x solamente, la función no es una función compuesta. Pero si digo, por ejemplo, seno de la raíz cuadrada de x, ahí sí. Tengo que el argumento, que es la raíz de x, esa es una función que está compuesta con la función seno. O sea que tengo una función dentro de otra función. Esas son las funciones compuestas. Y que para derivarlas tiene su regla, que en este caso es derivar de afuera hacia adentro. Hay que identificar cuál es la función más externa e ir derivando siempre hacia adentro. Son todas multiplicaciones.